Hay momentos en la vida donde todo lo que creías saber sobre ti mismo se pone a prueba. Durante 10 años trabajé en la misma empresa, siendo el empleado invisible que llegaba temprano y se iba tarde, soportando humillaciones con la cabeza en alto. Nunca imaginé que esa mañana de viernes, cuando me llamaron a la oficina del gerente, mi mundo daría un vuelco completamente inesperado. Si te gusta este tipo de historias donde la justicia llega de formas inesperadas, no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo estas narrativas que nos recuerdan que la vida siempre tiene sorpresas guardadas. El sonido de mis pasos resonaba en el pasillo de mármol mientras me dirigía hacia la oficina de Ricardo Mendoza, el gerente general. Era viernes por la mañana, y algo en el ambiente se sentía diferente. Las secretarias evitaban mi mirada, y los compañeros de trabajo susurraban en grupos pequeños que se dispersaban cuando me acercaba. «Buenos días, señor Mendoza», dije al entrar en su oficina. Él ni siquiera levantó la vista de los papeles que tenía frente a él. «Siéntate, Martín», respondió con esa voz fría que había aprendido a temer durante mis 10 años en la empresa. «Esto no será largo». Me senté en la silla frente a su escritorio, el mismo lugar donde tantas veces había recibido críticas injustas, donde había sido culpado por errores que no cometí, donde había visto cómo ascendían a personas menos capaces simplemente porque sabían hacer política de oficina. «Hemos tomado una decisión», continuó Ricardo, finalmente mirándome con esos ojos pequeños y despreciativos. «Tu desempeño ha sido inconsistente últimamente. Los números no mienten. Y francamente, creemos que necesitas un cambio de aires». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Desempeño inconsistente? Yo era quien se quedaba hasta las 9 de la noche terminando proyectos que otros abandonaban. Era quien venía los sábados cuando había crisis. Era quien había salvado más contratos de los que podía contar. «Pero, señor Mendoza, mi último proyecto fue un desastre», me interrumpió. «El cliente casi cancela todo por tu incompetencia. Afortunadamente, yo pude salvarlo». Eso era mentira. Yo había resuelto todo el problema técnico que había surgido, pero sabía que no tenía sentido discutir. En esta empresa, la verdad siempre se distorsionaba para proteger a los que tenían poder. «Sandra de Recursos Humanos tiene todos los papeles preparados», dijo mientras tocaba un botón en su teléfono. «Puedes recoger tus cosas y entregar tu tarjeta de acceso. Tu último día es hoy». Sandra entró con una sonrisa falsa y una carpeta. Manila. La conocía desde hacía años. Habíamos compartido muchos almuerzos donde ella se quejaba de lo injusta que era la empresa con los empleados leales. Ahora me miraba como si fuera un extraño. «Aquí tienes todo, Martín», dijo extendiéndome los papeles. «Necesito que firmes aquí, aquí y aquí». Mientras firmaba, no pude evitar recordar todas las veces que había sido pasado por alto para promociones. La vez que mi idea para optimizar el sistema de inventario fue presentada por mi jefe como suya, obteniendo él un bono de 50,000 pesos. Las incontables ocasiones en que había trabajado gratis los fines de semana, mientras otros recibían el crédito. «Una cosa más», añadió Ricardo con una sonrisa cruel. «Esperamos que entiendas la importancia de mantener la confidencialidad sobre los asuntos de la empresa. Cualquier intento de dañar nuestra reputación tendrá consecuencias legales». Consecuencias legales. Era como si estuviera añadiendo sal a una herida abierta. Me amenazaba después de destruir mi carrera sin ninguna justificación real. Salí de esa oficina con las piernas temblando, no de miedo, sino de una rabia contenida que había estado acumulándose durante una década. Los compañeros de trabajo me miraban con una mezcla de lástima y alivio, agradecidos de que no hubieran sido ellos los escogidos para el sacrificio. Recogí mis pertenencias personales bajo la mirada vigilante de seguridad, como si fuera un criminal. 10 años de mi vida resumidos en una pequeña caja de cartón, una planta que había cuidado religiosamente, algunas fotos familiares y un par de libros técnicos que había traído para consultar cuando resolvía problemas complejos.
Mientras caminaba hacia la salida, algo extraño sucedió. En lugar de sentir devastación, una calma peculiar comenzó a invadirme. Era como si hubiera estado esperando este momento sin saberlo. Esa noche, sentado en mi apartamento con la caja de mis pertenencias sobre la mesa, no pude evitar sonreír. Si Ricardo Mendoza supiera lo que había estado haciendo los últimos 5 años, probablemente habría sufrido un infarto en su oficina. Todo comenzó cuando mi padre murió hace 5 años. Él había sido un hombre silencioso, trabajador, que nunca habló mucho sobre sus inversiones. Cuando el abogado me leyó el testamento, casi me desmayo. Mi padre había dejado una herencia de 2 millones de pesos, producto de inversiones inteligentes y años de ahorro disciplinado. Tu padre me pidió que te dijera algo, había dicho el abogado aquel día, que el dinero no sirve para comprar respeto, pero sí para comprarlo de vuelta cuando te lo quitan. En ese momento no entendí completamente lo que significaba, pero, con el tiempo, esas palabras cobraron un sentido profundo. En lugar de gastar la herencia o invertirla en algo seguro y predecible, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Contraté discretamente a un investigador financiero y descubrí algo fascinante. La empresa donde trabajaba, Industrias Mendoza, no era tan sólida como aparentaba. La familia Mendoza había fundado la empresa hacía 30 años, pero en los últimos 5 habían estado vendiendo acciones silenciosamente para cubrir deudas personales y mantener su estilo de vida ostentoso. Ricardo tenía costumbres caras, autos de lujo, viajes extravagantes y una casa en la playa que había comprado muy por encima de sus posibilidades. Durante los siguientes meses, estudié cada movimiento financiero de la empresa. Aprendí sobre mercados de valores, análisis financiero y estrategias de adquisición. Cada noche, después de soportar las humillaciones del día, llegaba a casa y me sumergía en el mundo de las finanzas corporativas. Lentamente, muy lentamente, comencé a comprar acciones. No de manera directa, por supuesto. Utilicé diferentes intermediarios, fondos de inversión, e incluso constituí una pequeña empresa de inversiones a nombre de un primo lejano que vivía en el extranjero. La estrategia era simple pero efectiva. Cada vez que alguien de la familia Mendoza vendía acciones, yo las compraba. Ricardo pensaba que estaba vendiendo a inversores institucionales grandes, pero en realidad me estaba vendiendo a mí. El proceso tomó 4 años. 4 años de vivir con la mitad de mi sueldo para poder seguir comprando acciones. 4 años de soportar humillaciones, sabiendo que cada día me acercaba más a mi objetivo. 4 años de planificación meticulosa y paciencia infinita. El momento decisivo llegó hace 6 meses. Mi investigador financiero me contactó con noticias que me pusieron la piel de gallina. Había cruzado el umbral. Poseía el 51% de las acciones de Industrias Mendoza. Era, oficialmente, el dueño mayoritario de la empresa, pero no hice nada inmediatamente. Seguí llegando temprano, trabajando hasta tarde, soportando las críticas injustas de Ricardo. Quería ver hasta dónde llegarían las cosas. Quería que fuera ellos quienes precipitaran el momento de la verdad. Y esta mañana, finalmente lo hicieron. Esa noche, mientras revisaba todos los documentos legales que confirmaban mi posición, sentí una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción por haber logrado algo que parecía imposible. Tristeza porque había necesitado llegar a este punto para recuperar mi dignidad. Mañana sería un día muy interesante. El lunes por la mañana llegué a la empresa a las 8 en punto, como siempre había hecho durante 10 años. La diferencia era que ahora llegaba en un taxi, ya que habían cancelado mi pase de estacionamiento el viernes anterior. El guardia de seguridad me miró confundido cuando me acerqué. «Buenos días, don Martín», dijo titubeando. «Pero, ¿no le dijeron el viernes que...?» «Buenos días, Carlos», respondí con una sonrisa. «Tengo una reunión muy importante hoy. ¿Podrías avisarle al señor Mendoza que Martín Herrera está aquí para verlo?» Carlos hizo una llamada rápida y frunció el ceño mientras escuchaba la respuesta. «Don Martín, me dicen que el señor Mendoza no puede recibirlo y que usted ya no trabaja aquí».
Dile que represento a los nuevos accionistas mayoritarios de la empresa, dije manteniendo la calma, y que si no me recibe en 5 minutos tendré que tomar medidas más drásticas. Carlos volvió a llamar, y esta vez pude ver la sorpresa en su cara mientras repetía mis palabras. Después de unos segundos colgó y me miró con una expresión completamente diferente. «Puede subir, don Martín. El señor Mendoza lo espera». Subí en el ascensor que había usado miles de veces como empleado, pero esta vez me sentía diferente. No era nerviosismo lo que sentía, sino una extraña sensación de justicia por fin cumplida. La secretaria de Ricardo me miró como si hubiera visto un fantasma cuando salí del ascensor. «Buenos días, Carmen», dije cortésmente. «Supongo que el señor Mendoza me está esperando». Ella asintió sin decir palabra y me acompañó hasta la oficina. Ricardo estaba de pie detrás de su escritorio, con los brazos cruzados y una expresión de molestia evidente. «Martín, no sé qué juego estás jugando, pero no estoy jugando ningún juego, Ricardo». Lo interrumpí, usando su nombre sin el señor por primera vez en 10 años. «Siéntate, por favor. Tenemos mucho de qué hablar». Su cara se puso roja de indignación. «¿Cómo te atreves a darme órdenes en mi propia oficina? Voy a llamar a seguridad para que te saquen». Saqué una carpeta de mi maletín y la puse sobre su escritorio. «Antes de hacer esa llamada, te sugiero que revises estos documentos». Con reticencia, Ricardo abrió la carpeta. Vi cómo su expresión cambiaba gradualmente de molestia a confusión, de confusión a preocupación, y finalmente de preocupación a shock absoluto. Esto no puede ser real», murmuró mientras revisaba los papeles. «Es completamente real», confirmé. «Como puedes ver, soy el propietario del 51% de las acciones de Industrias Mendoza, lo que significa que, técnicamente, soy tu jefe. Ahora». Se dejó caer en su silla como si hubiera recibido un golpe físico. Durante varios minutos no dijo nada, solo miraba los documentos una y otra vez, como si esperara que desaparecieran. «¿Cómo? ¿Cuándo?», finalmente logró articular. «Durante los últimos 4 años», expliqué con calma. «Cada vez que tu familia vendía acciones para financiar sus gastos personales, yo las compraba. Cada humillación que me hiciste pasar, cada vez que me culpaste por errores ajenos, cada promoción que me negaste injustamente, solo me motivaba más a seguir adelante con mi plan». Ricardo se veía completamente descompuesto. El hombre que hacía 3 días me había despedido, como si fuera basura. Ahora no podía ni siquiera mantener contacto visual conmigo. «¿Qué quieres?», preguntó con voz temblorosa. Era la pregunta que había estado esperando durante años. Tenía el poder de destruir su carrera, de humillarlo públicamente, de hacerle pagar por cada injusticia que había cometido no solo conmigo, sino con docenas de empleados a lo largo de los años. Pero en ese momento, mirándolo tan vulnerable y asustado, me di cuenta de algo importante. No quería venganza. Quería algo mucho mejor que eso. «Lo que quiero», dije después de una pausa larga, «es que convoques a una reunión de emergencia con toda la junta directiva para las 2 de la tarde. Tengo algunas propuestas que creo que les van a interesar». Ricardo me miró con desconfianza. «¿Propuestas?». «Cambios en la empresa», respondí. «Cambios que beneficiarán a todos los empleados y, paradójicamente, también a ti». Pasé el resto de la mañana en la cafetería de la empresa, observando cómo la noticia se extendía como pólvora. Los empleados me miraban con una mezcla de asombro y esperanza. Sandra de Recursos Humanos pasó 3 veces por mi mesa, claramente, queriendo hablar conmigo pero sin atreverse a acercarse. A las 2 en punto, entré a la sala de juntas donde me esperaba toda la junta directiva. Ricardo, su hermano Miguel, quien era el director financiero, su cuñado Alberto, director de operaciones, y 3 miembros externos que representaban a los accionistas minoritarios. «Señores», comencé una vez que todos estuvieron sentados, «como el nuevo accionista mayoritario, tengo varias propuestas que implementaremos de inmediato». Miguel, que siempre había sido más agresivo que su hermano, se inclinó hacia adelante. «Mira, Martín, no sabemos cómo conseguiste esas acciones, pero las conseguí legalmente». Lo interrumpí. «Cada transacción está documentada y respaldada por auditorías independientes.
Pero no estoy aquí para justificar mis métodos. Estoy aquí para informarles sobre los cambios. Saqué una presentación que había preparado durante el fin de semana. Primero, implementaremos un sistema de evaluación de desempeño transparente y justo. Se acabaron las promociones basadas en favoritismo político. Los miembros externos de la Junta asintieron con aprobación evidente. Segundo, estableceremos un programa de participación en las ganancias para todos los empleados. El 15% de las utilidades anuales se distribuirá equitativamente entre todo el personal, desde los conserjes hasta los gerentes. Ahora todos me miraban con atención renovada. Ricardo parecía haber recuperado algo de color en su cara. Tercero, crearemos un fondo de educación continua. Cualquier empleado que quiera tomar cursos, diplomados o especializaciones relacionadas con su trabajo tendrá apoyo financiero completo de la empresa. Eso es muy costoso, murmuró Alberto. Es una inversión, corregí. Empleados mejor capacitados son empleados más productivos y leales. Además, según mi análisis financiero, estos programas se pagarán solos en menos de 2 años. Continué presentando más propuestas. Horarios flexibles para padres de familia, un programa de salud mental, mejores condiciones en el área de descanso, y un sistema de sugerencias donde los empleados podrían proponer mejoras y recibir bonificaciones por ideas implementadas exitosamente. Y finalmente, dije mirando directamente a Ricardo, reorganizaremos la estructura gerencial. Ricardo, seguirás siendo el gerente general, pero reportarás directamente a mí como presidente de la Junta. La sala quedó en silencio. Ricardo me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué me mantienes en el puesto después de todo? Era una pregunta válida. Yo mismo me la había hecho durante todo el fin de semana. Porque creo en las segundas oportunidades, respondí. Y porque a pesar de tus errores como líder, conoces esta empresa mejor que nadie. El problema nunca fue tu competencia técnica, sino tu forma de tratar a las personas. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al área de trabajo. Podía ver a los empleados en sus escritorios, muchos de ellos trabajando con la misma resignación que yo había sentido durante años. Esta empresa puede ser extraordinaria. Continué. Tenemos buenos productos, empleados talentosos y una base sólida. Lo único que nos faltaba era un liderazgo que valorara a las personas tanto como los números. Volví a sentarme y miré a cada miembro de la Junta. Tienen una semana para decidir si apoyan estas propuestas. Si alguien no está de acuerdo, puede vender sus acciones y buscar otras oportunidades. Pero si deciden quedarse, será bajo estas nuevas reglas. 6 meses después, mientras revisaba los reportes trimestrales en mi nueva oficina, la que había sido del presidente anterior, no pude evitar sonreír. Los números hablaban por sí solos. La productividad había aumentado un 30%. La rotación de personal había disminuido a niveles históricos, y las utilidades eran las más altas en 5 años. Pero más importante que los números era el ambiente que se respiraba en la empresa. Los empleados llegaban con energía renovada, participaban activamente en las reuniones, y las ideas innovadoras surgían constantemente. Sandra de Recursos Humanos tocó la puerta y entró con una sonrisa genuina, muy diferente a la sonrisa falsa que me había dado el día de mi despido. Martín, tengo los resultados de la encuesta de satisfacción laboral, dijo colocando un reporte sobre mi escritorio. ¿Y qué tal?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta por su expresión. 94% de satisfacción general. Es el puntaje más alto que hemos tenido jamás. Después de que se fue, reflexioné sobre el camino que había recorrido. El despido que había parecido el final de mi carrera, en realidad había sido el catalizador que necesitaba para tomar el control de mi destino. Ricardo tocó la puerta y asomó la cabeza. Nuestra relación había evolucionado de manera sorprendente durante estos meses. Aunque inicialmente había sido tensa y forzada, gradualmente había desarrollado un respeto mutuo genuino. ¿Tienes un minuto?, preguntó. Claro. Adelante. Se sentó frente a mi escritorio con una expresión seria. Quería hablar contigo sobre algo personal.
Te escucho. He estado pensando mucho en estos meses, comenzó, en cómo te traté durante todos esos años, en las oportunidades que no te di, en las veces que te culpé injustamente. Hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras correctas. Nunca te pedí disculpas formalmente, y creo que es importante que lo haga. No hay excusa para cómo me comporté. El poder se me subió a la cabeza y perdí de vista lo que realmente importa. Su disculpa sonaba genuina, sin rastro de la arrogancia que había caracterizado nuestras interacciones durante años. Aprecio tu sinceridad, Ricardo, respondí, y acepto tus disculpas, pero lo más importante es que has demostrado que puedes cambiar. El líder que has sido estos últimos meses es completamente diferente al que conocí durante 10 años. Eso, porque finalmente entendí algo que mi padre me dijo hace muchos años, continuó. Me dijo que un verdadero líder no es quien tiene el poder sobre otros, sino quien ayuda a otros a descubrir su propio poder. Nos quedamos en silencio por unos momentos, procesando la transformación que ambos habíamos experimentado. Hay algo más, dijo finalmente. Quiero que sepas que he aprendido más sobre liderazgo en estos 6 meses trabajando para ti, que en todos los años anteriores siendo gerente. Esa tarde, mientras caminaba por las oficinas antes de irme, observé las caras de los empleados. Ya no veía la resignación y el miedo que habían sido tan comunes antes. En su lugar veía propósito, entusiasmo y algo que había estado ausente durante mucho tiempo: esperanza. Carlos, el guardia de seguridad, me saludó con la misma calidez de siempre cuando pasé por la recepción. Que tenga buena noche, don Martín, dijo con una sonrisa genuina. Igualmente, Carlos, nos vemos mañana. Mientras esperaba el ascensor, me di cuenta de que mi historia no era realmente sobre venganza o justicia poética. Era sobre algo mucho más poderoso: la capacidad de transformar el dolor en propósito, la humillación en fortaleza y la traición en oportunidad. Mi padre tenía razón. El dinero no sirve para comprar respeto, pero sí para comprarlo de vuelta cuando te lo quitan. Sin embargo, había descubierto algo que él no me había enseñado. El verdadero poder no está en tener control sobre otros, sino en usar ese control para crear algo mejor para todos. El ascensor llegó y, mientras bajaba hacia el estacionamiento donde ahora tenía mi propio espacio reservado, reflexioné sobre el futuro. Había muchos planes en mente: expandir la empresa, abrir nuevas sucursales y, quizás más importante, servir como ejemplo de que el liderazgo consciente no es solo posible, sino profundamente rentable. La empresa que una vez me había despedido sin consideración, ahora era un lugar donde ningún empleado tendría que soportar lo que yo soporté. Y eso, más que cualquier venganza, era la verdadera victoria.